Bueno, yo lo primero es que no puedo de verdad iniciar nada, ninguna intervención sin felicitaros, pero de verdad, porque estáis haciendo un maravilloso trabajo a la cumbre y de verdad que muchísimas felicidades porque hay mucho movimiento, mucho impulso en temas que no pueden dejarse en el olvido. Por lo tanto, pues mis más sinceras felicitaciones por el acierto de todos los monográficos que estáis haciendo y todo el trabajo anterior, que sé que es mucho. La intervención que voy a realizar pues, es la defensa de los derechos sociales. Y bueno, a lo largo de la intervención que voy a realizar, yo creo que se va a poner de manifiesto por qué queremos hablar de derechos sociales. También el título del monográfico pues lleva implícito y también pone de manifiesto lo que es el antes y el después de los servicios sociales, cuando se habla de presente y futuro. Y es que yo creo que la situación actual y la situación en la que nos hemos posicionado con los últimos acontecimientos establece, yo creo, la fuerte necesidad de instaurar un nuevo marco de servicios sociales, que evidentemente tiene que ir o va más allá del concepto de servicios, por eso desplazo sociales, del concepto de servicios, que siempre ha tenido y tiene todavía una connotación de carácter asistencialista, para poder hablar de derechos. Derechos que son universales para toda la ciudadanía, porque no podemos olvidar, precisamente por ese concepto asistencialista que ha tenido a lo largo de los años, pues esa connotación de beneficencia. Estamos hablando a toda la ciudadanía y evidentemente con especial incidencia de aquellas personas que más lo necesitan, a las personas más vulnerables de la sociedad, que son los primeros a los que hay que proteger. Hemos pasado a lo largo de los siglos por conceptos de caridad, beneficencia, asistencia social, estado de bienestar. El estado de bienestar es un concepto que todavía coexiste y coexiste incluso en nuestra Constitución, asistencia social, precisamente con un estado social. Ahora tenemos que hablar, yo creo que ha llegado el momento, año 2021, para poder hablar de derechos. Yo creo que ese es el objetivo que desde luego perseguimos desde la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras. 43 congresos, reciente resolución de mayo, aunque no se ha cambiado las siglas, pero trabajadores y trabajadoras. Pues ese es el objetivo que desde luego perseguimos, y me consta que también a la mayoría, por no decir a todos los miembros que formamos parte de esta cumbre. También no cabe duda que el concepto de derechos sociales está ligado intrínsecamente a los derechos humanos. Y esto es básico que tengamos en cuenta, porque son los Estados los que nos tienen que dar una respuesta, los que nos tienen que ofrecer a los ciudadanos y a las ciudadanas garantías para que los derechos se vean satisfechos. Desde luego, consideramos que si queremos avanzar verdaderamente en la cohesión y en un verdadero compromiso social, debemos de desarrollar un nuevo modelo de bienestar social, que instaure desde luego un ámbito amplio de protección a los derechos sociales basados en dos principios fundamentales: igualdad y universalidad. La ruptura de la cohesión social va a ser inminente si, como Estado social y democrático que somos en este país, no se comienzan a articular políticas sociales integrales de responsabilidad pública, porque yo creo que la parte de la pública y esa responsabilidad garantista que deben de proveer las administraciones públicas se va perdiendo. Y a desarrollar las medidas medidas específicas que vayan a frenar la desigualdad social que se ha generado. Por lo tanto, pese a que existe constitucionalmente reconocido un sistema público de servicios sociales, sinceramente creo que más allá del nombre y del reconocimiento en la propia Constitución, no está desarrollado como tal, ni de forma política, ni institucional, ni tan siquiera económica. Por mucho que hablemos de un sistema público de servicios sociales, a día de hoy no tiene la suficiente entidad para que pueda recoger verdaderamente y garantizar precisamente un sistema de servicios sociales. No podemos detraer las políticas públicas y la responsabilidad política
en programas o en otro tipo de actuaciones e intervenciones que dejen de lado la capacidad garantista que debe tener el Estado. Desde luego esto implica desarrollar unos servicios sociales que sean suficientes, públicos y de calidad y atendidos por profesionales de sector. Yo creo que es imprescindible que se pueda garantizar una cobertura universal para que dé una respuesta eficaz a todos los retos y a los cambios sociales y desde luego no cabe duda que superar el modelo asistencial que persiste en muchísimos territorios. En definitiva, lo que se debe de garantizar es equidad, eficiencia, suficiencia en el acceso a todas las prestaciones y los servicios. La pandemia, la experiencia vivida que hemos tenido y el resultado que hemos obtenido a lo largo de la pandemia nos ha alertado precisamente del riesgo a nuestro juicio evidente que supone tener un deficiente funcionamiento del sistema de servicios sociales, sobre todo a la hora de dar cobertura a las necesidades más básicas de la población, como puede ser actuaciones tan elementales como la alimentación, el alojamiento, la protección a las personas mayores, a las personas con discapacidad, las personas sin hogar, las personas en situación de dependencia, población en riesgo de exclusión y en situación de pobreza. Desde luego han sido las grandes perjudicadas y las que han hecho aflorar pues el endémico sistema que tenemos en la actualidad. Esto ha producido evidentemente un gran impacto social a la hora de obtener, por una parte, los recursos más básicos, y estamos hablando también de atención y cuidados, nos ha puesto patas arriba lo que es todo nuestro sistema, y sobre todo también cuando se han tenido que suprimir forzosamente, pues algunos, todos en un principio, todos los servicios sociales y el cierre de establecimientos como han podido ser los centros días, centros de atención a la discapacidad. No hemos podido dar una respuesta inmediata precisamente por no estar preparados y por no tener desarrollado todo el sistema. Incluso en derechos que son subjetivos, como puede ser la atención a las personas en situación de dependencia, pues directamente se cerraron todos los centros o en las peores situaciones no voy a entrar ni quiero entrar a valorar pues lo ocurrido en las residencias. La falta de desarrollo precisamente y la universalización de las políticas sociales, a mi juicio, creo que esto supone no solo una carencia de derechos, sino que ha levantado un sesgo importante a la ciudadanía y precisamente azotando a las personas más vulnerables. La debilidad precisamente de nuestro sistema de servicios sociales la llevamos durante mucho tiempo denunciando porque desde luego tiene que fortalecerse a través de un sistema público. Las medidas de confinamiento nos han puesto a todos y especialmente a los grupos más vulnerables en situaciones de auténtica y verdadera emergencia social. Y eso hizo que en el mes de abril se consideraran a los servicios sociales como servicios esenciales. La gran magnitud y la gran importancia que tienen los servicios sociales creemos que tiene que ser y dar el paso definitivo para que verdaderamente podamos estar hablando de derechos y de cerrar los conceptos asistencialistas que todavía tenemos. Cuando hablamos de personas vulnerables, evidentemente engloban un amplio abanico de personas, mayores, fundamentalmente también mayores que viven en soledad, también tenemos que recordarlos. Personas que se encuentran en situación de dependencia, personas con discapacidad, personas en situación de pobreza, personas con enfermedades, y quiero decir también y destacar personas con VIH, SIDA, también han sido muy grandes perjudicadas en esta situación. Estamos jugando o se ha jugado en definitiva con parte con la salud también. Personas afectadas también de pobreza energética, pobreza infantil.
no tengo tiempo para entrar en todas las vicisitudes y todas las descendencias, pero evidentemente la pobreza infantil, los niños y las niñas de este país son pobres en la medida en la que los padres son pobres, y está muy íntimamente ligado pues, a un empleo precario o a la falta de empleo, la carencia de recursos, y cuando estamos hablando de recursos, hablamos de recursos tanto sociales como de carácter económico. Cuanto mayor nivel de desigualdad existe en una sociedad, mayor nivel de vulnerabilidad va a tener la propia sociedad y vamos a obtener. Por lo tanto, esto va a suponer que se va a tener en grandes masas falta de acceso a recursos tanto formativos como educativos, sociales, sanitarios, laborales. Desde luego, para UGT consideramos imprescindible que se actúen y se realicen políticas que vayan dirigidas al desarrollo y a la realización de políticas de carácter igualitarias, por una parte, e inclusivas, por otra. Tenemos que realizar un enfoque transversal y multidimensional, atendiendo al concepto social de las propias desigualdades, atender a la falta de recursos y a la consolidación del estado de bienestar a través de mecanismos de protección, que desde luego vengan a avalar, entre otros, la carencia de empleo. Creemos desde UGT que es totalmente imprescindible que se desarrollen políticas específicas dirigidas precisamente a los grupos diana. No valen políticas generalistas, tienen que ser políticas específicas. Por mucho en el concepto de servicios sociales no entra todo. No es lo mismo la necesidad que va a tener de recursos una persona con discapacidad que una persona que tiene carencias económicas, que no tiene empleo y que no tiene ningún tipo de prestación. Las políticas no solo deben de dirigirse, sino que tienen que venir acompañadas de suficiente financiación. No voy a entrar en datos con respecto a las políticas sociales, pero no existe una financiación, ¿verdad?, que podamos hablar. Nos encontramos siempre a la cola de Europa. Tienen que venir evaluadas, porque tampoco se realizan evaluaciones de las políticas para ver precisamente hacia dónde nos tenemos que dirigir. Desde luego, a lo largo de los últimos años hemos sufrido un gran proceso de empobrecimiento, y yo quiero poner de manifiesto que ni tan siquiera en los tiempos de bonanza económica hemos podido alcanzar cuotas tanto de igualdad como de una población saneada económicamente, si me permitís la expresión. Pero desde luego, con la situación que estamos viviendo y el impacto del COVID, las cifras se van a incrementar bastante por encima. Existe un reciente estudio de Intermón que pone de manifiesto, y sí que se atreve a poner datos específicos con respecto a los índices que podríamos llegar de pobreza. Por ejemplo, si estamos hablando de situación de pobreza severa, podría aumentar a más de 790.000 personas, hasta alcanzar la cifra de 5,1 millones. Pasamos de un porcentaje de un 9,2 que se viene manteniendo a lo largo de los últimos años, antes del coronavirus, en el año 2018 y 2019, para pasar a un 10,86. Estar en situación de pobreza severa supone vivir con 16 euros al día. Si nos centramos en lo que sería la pobreza relativa, supone vivir con 24 euros al día. Quiero centrar más que nada en porcentajes, pues hablar de los euros que puedan suponer, para que nos hagamos una idea. También se incrementaría de una forma muy importante, pasando de un 20,7 que existe actualmente a un 22,9% de personas en situación de pobreza relativa. Afectaría y alcanzaría a prácticamente 11 millones de personas. Las cifras son contundentes, y si nos centramos, por ejemplo, en los últimos datos que ha recogido la EPA respecto al incremento de las familias sin ingresos, en el cuarto trimestre del año 2020 había 610.000 hogares sin ningún perceptor de ingresos. Exactamente 609.900. Esa es la cifra más alta desde el año 2016. Si comparamos los datos únicamente pues, respecto al cuarto trimestre del año 2019, las cifras estaban en 565.000. Por lo tanto, el incremento es bastante importante.
¿Qué quiero decir con todo esto? Que evidentemente la crisis del COVID, lo has dicho tú, Tony, también, se ha visto alimentada precisamente por el agravamiento de la pobreza, el aumento de las discriminaciones, de las desigualdades, una discriminación estructural y que además permanece arraigada junto con otras brechas de protección que afectan a los derechos humanos y a los derechos fundamentales de las personas. Y la salida, desde luego, no podemos ser muy optimistas y no será fácil si no se realizan políticas contundentes y específicas y con especial protección, evidentemente, de las personas más vulnerables. Por lo tanto, consideramos imprescindibles defender unos servicios sociales como pilar del Estado, del cuarto pilar del estado de bienestar, integrado precisamente por un conjunto de servicios y prestaciones que también vienen recogidos en distintas leyes autonómicas. Pero los recortes sufridos en los últimos años, en un endémico sistema de protección social, desde luego no ha venido a avalar ni a mejorar la situación. Encima ahora nos encontramos con que los servicios sociales están auténticamente desbordados precisamente para la población en el momento en el que más se necesita. No cabe duda que las políticas de recortes que hemos venido padeciendo en los últimos años han supuesto, y las políticas de austeridad, lo que ha supuesto es precisamente detrimento en la calidad, en la cobertura del catálogo de servicios sociales públicos, que ha afectado de una manera contundente al acceso, a la duración y a la disponibilidad de los propios servicios. Desde luego, la reivindicación que que queremos hacer desde aquí es que es el Estado el que debe de promover el bienestar social para todas las personas, para todos los ciudadanos y ciudadanas, y especialmente cuando se encuentran obstáculos para el ejercicio y el disfrute de los derechos. Para ello, desde luego, consideramos que debe desarrollarse un nuevo modelo de bienestar social que sea universal y suficiente y atienda a la pobreza y a la falta de empleo, un sistema integrador e inclusivo para que conduzca desde luego a la plena integración social y laboral, que sea suficiente garantista de rentas y que tenga una cobertura con un derecho a la prevención, a la atención y a la cobertura de las necesidades más básicas. Desde UGT consideramos absolutamente necesario y reivindicamos, llevamos muchos años haciéndolo, una ley marco de servicios sociales en el que, respetando las competencias de las distintas autonomías, establezcan principios básicos que garanticen una protección social universal con derechos subjetivos y adecuada a las personas con calidad en los servicios sociales. Un empleo también de calidad evidentemente para los profesionales del sector, y desde luego también apostamos por una gestión pública. Por supuesto, una coordinación sociosanitaria, que llevamos también muchísimos años reclamándola, y una coordinación que nos parece imprescindible entre los servicios públicos de empleo y los servicios sociales. Tenemos que efectuar verdaderamente el tránsito y tenemos que realizar los correspondientes itinerarios de inserción que en muchas ocasiones aparecen desdibujados. No tengo tiempo porque yo creo que ya estoy superando. Únicamente decir muy brevemente, quería hacer una referencia precisamente al acuerdo de dependencia que hemos realizado recientemente en el mes de enero. Con ese acuerdo se van a revertir precisamente el decretazo, el Real Decreto del año 2012, en el que supuso sistemáticamente un recorte sustancial de todos los derechos que se estaban obteniendo en un periodo en el que todavía no se había impulsado precisamente el sistema de dependencia. Y lo pongo de manifiesto únicamente para ver que el sistema de dependencia, siendo una pata de los servicios sociales, que muchas veces se habla que es el cuarto pilar, no. El sistema de dependencia es una pata de los servicios sociales. Con acuerdo, con diálogo y con voluntad política se pueden lograr grandes resultados. Pues nada más, muchísimas gracias a todos y a todas.